Preadolescencia, de 11 a 13 años. Esta etapa, también llamada pubertad, marca el comienzo de cambios que, si bien no son abruptos, sí son firmes, más rápidos y notorios en las niñas que en los niños. Aparece el vello en las axilas y en la región púbica. Se ensanchan los hombros y el tono de voz va cambiando en los varones y las caderas de las niñas se agrandan. Se desarrollan sus hormonas sexuales. Estos cambios físicos crean mucho desconcierto. Se sienten inseguros, como extraños con este cuerpo que ya no es como hace poco tiempo. Se miran al espejo. Ya no son los niños o niñas que eran. Sin embargo, tampoco se parecen todavía a los adultos. Tienen periodos de crecimiento fuerte, tanto que pueden adquirir varios centímetros de altura en pocas semanas. También sus secreciones hormonales internas son fuertes, debido a toda esta revolución interna. Suelen sentirse cansados aunque no desarrollen demasiada actividad. Habrá que darles, aunque se les exija esfuerzo, mucha comprensión y tratarlos con paciencia. Si bien es capaz de comprender explicaciones elaboradas y razonamientos más profundos, necesita tiempo para adquirir cultura y conocimientos. Su preocupación por los cambios físicos y la importancia que adquieren las relaciones sociales le roban energías, y esto hace que muchas veces el rendimiento intelectual sea más bajo. Sin embargo, con una buena motivación se pueden lograr grandes resultados, ya que su curiosidad científica también crece. Percibe de manera concreta los valores que le ofrece el mundo de los adultos y marca con juicio crítico los antivalores que también observa. En esta etapa, podríamos decir que su yo despierta de manera más contundente. Toma conciencia de ser diferente a los otros. Dispone de recursos e ilusiones propias. Puede expresar con facilidad sus ideas y sostenerlas ante los demás. Con la llegada de la preadolescencia, dos fuerzas inician su desarrollo: la libertad, la necesidad de separarse, de hacer solo, y la sexualidad, con sus conflictos e intereses. La libertad lo impulsa a autoafirmarse, a no depender de los demás. Necesita aprender a usarla. La sexualidad, si bien existe desde el momento mismo de la concepción, es en estos momentos que empieza a hacerse más notoria. Crece la preocupación por las personas del otro sexo. Hay más curiosidad por cuanto se refiere a la sexualidad corporal, preocupación que ve en aumento hasta desembocar en la adolescencia. Este momento de transición de niño a niña o adolescente no es demasiado fácil de transitar. Quiere crecer, pero se resiste, al mismo tiempo, a abandonar las ventajas de su niñez: vivir sin responsabilidades, mantener la seguridad que le daba la protección de los adultos, recibir todo hecho. Este desconcierto provoca gran inseguridad y teme mostrarla a los demás. Necesita ayuda, pero no puede pedirla, ya que ni siquiera puede precisar qué es lo que le pasa. El desarrollo de la libertad le crea conflictos, ya que siente impulsos por rebelarse y probar la resistencia de los adultos. Hay fuertes energías en su interior, pero no todos los días puede vivirlos con fuerza y optimismo. Se desinfla, se decae.
Se desalienta cuando se da cuenta de sus errores y limitaciones. Se inicia en estos años el camino al rompimiento con los años de la infancia que se dará cuando llegue la adolescencia. Crece constantemente el interés por participar en grupos. La relación y actitud más interesada por el otro sexo resulta un factor determinante de su comportamiento social. Le importa mucho la opinión que tienen las personas del otro sexo sobre su persona, sobre su aspecto exterior, sobre todo. Es común que hasta llegue a presentarse de manera excéntrica para llamar la atención. Si bien no es para extrañar este tipo de comportamiento, pueden hacerse comentarios alusivos, de manera de encaminar situaciones que a la larga pueden resultar negativas. Durante la infancia, el niño ha vivido etapas de constantes descubrimientos, pero a la luz de la protección paterna y de los adultos en general. Ahora, empiezan las dificultades que tiene que aprender a enfrentar solo. Aparecen nuevas tentaciones y dudas. Se enfrentan en él sentimientos encontrados. Por un lado, el gusto por la fidelidad a su vida junto a Cristo, y por el otro, la aventura y otros caminos quizás alejados del primero. Por un lado, el consejo y la palabra de los padres, por el otro, el consejo y la palabra de los compañeros de ruta, pares en este camino de crecimiento. En el próximo video vamos a conocer cómo puede ser la catequesis a esta edad.